Ave María Purísima, buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a esta catequesis de la Divina Misericordia. Es la penúltima catequesis en la culminación del tema comenzado el lunes pasado sobre cómo la Divina Misericordia prepara el mundo. Venimos desarrollando, como muchos de ustedes ya lo saben, las partes del diario de Santa Faustina en vinculación con los caracteres del Catecismo de la Iglesia Católica que hablan de lo que ocurrirá previamente a la venida de nuestro Señor. Caracteres que están descritos en el Catecismo de la Iglesia Católica en los artículos 675 al 677. Hemos comenzado a describir cada uno de estos caracteres del Catecismo y cómo los distintos elementos de la Divina Misericordia vienen a ayudarnos al discernimiento y a salir adelante, a comprender e incluso a crecer en nuestra fe, sea que nos toque a nosotros vivir lo que describe el Catecismo o a las generaciones siguientes. La cuestión es que la Divina Misericordia tiene como vocación propia preparar al mundo para la venida del Señor, como se lo dice Jesús a Santa Faustina, incluso a la Virgen María, en varias oportunidades en el diario de Santa Faustina. Justamente hemos enumerado todos estos numerales del diario de Santa Faustina que refieren a esto, son alrededor de 10, y en la primera catequesis, en la del lunes pasado. Y recordemos los elementos de la Divina Misericordia que nos van a ayudar a comprender cada uno de los caracteres del Catecismo, que son la confianza en la Divina Misericordia, las obras de misericordia, son justamente lo esencial de la Divina Misericordia, la transformación interior que produce en nosotros, la imagen de Jesús misericordioso, la fiesta de la Divina Misericordia, la coronilla, la hora de la misericordia y la difusión de la Divina Misericordia. Son elementos pedidos por nuestro Señor para darnos un auxilio en estos tiempos y en los tiempos en los que suceda lo que el Catecismo describe, ¿no? ¿Qué es lo que describe el Catecismo? Lo hemos venido desarrollando estos días. Hemos hablado de la última prueba de la Iglesia, la última definitiva, el Pascua y Pasión de la Iglesia, lo llama el mismo Catecismo. Realmente son palabras que si uno no les presta atención, pasan, pero tienen un peso muy fuerte y hay que reflexionar porque es doctrina de nuestra fe. No es un invento mío ni una posibilidad, es enseñanza, es algo que está revelado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sostenido por la Iglesia durante 2000 años, por los santos padres, los papas. ¿Cuáles son esos caracteres? Además de esa última prueba de la Iglesia, que habla el Catecismo de incluso una Pascua, última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Después dice una impostura religiosa, lo hemos hablado ya hace 3 días, una aparente solución en los problemas del hombre, y dice el Catecismo, mediante el precio de la apostasía de la verdad. Hoy vamos a ver ese tema, el precio pagado justamente por la humanidad para pensar que solucionan sus problemas, que es la apostasía de la verdad. Eso es muy claro en el Catecismo, ya San Pablo lo habla, ya en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, llegará un tiempo en el que la humanidad no soportará la sana doctrina. ¿Qué quiere decir la sana doctrina? Como dice San Pablo, la enseñanza de Dios, la enseñanza de Cristo. La enseñanza que Cristo nos trae a la tierra como salvación, como felicidad, como camino a entrar en comunión con la Trinidad para ser partícipes de la naturaleza divina, será increíblemente rechazado por la humanidad. Y eso no es lo tan, que podamos decir, admirable, es durísimo eso, pero lo peor de todo es que sería rechazado incluso por los que se llaman seguidores de Cristo, ¿no? Esa es la impostura religiosa de la que hemos hablado ya. Pueden ver en las catequesis que está guardada de hace 3 días. Todas las catequesis las estamos guardando en YouTube, en el canal de YouTube Habla el Mundo. Hoy vamos a ver esta apostasía de la verdad de lo que nos habla el Catecismo. Porque uno puede decir, no, padre, usted exagera. Yo estoy leyendo el Catecismo y tratando de comprender qué es lo que la Iglesia enseña. Y la Iglesia en el Catecismo no inventa nada. Simplemente nos presenta de modo ordenado la enseñanza de siempre de la Iglesia en 2000 años.
Entonces esta apostasía de la verdad ya está revelada. Bueno, de hecho Jesús dice, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra? Bueno, ¿qué significa esta apostasía de la verdad? Como saben, estoy guiándome mucho en las reflexiones de este libro, La Divina Misericordia prepara el mundo. Leo y comentamos un poco. Es el abandono explícito o implícito, o de las dos formas, de la verdad o de su búsqueda. Significa la conversión del hombre hacia lo material y la aversión a la verdad divina revelada, en lo que Dios revela de sí. Supone el desprecio a la verdad como un don de Dios. Recordemos esta frase de Jesús en San Lucas: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Esta apostasía puede darse de un modo explícito, es decir, declarado, evidente, notorio, público, o implícito. ¿Qué quiere decir? Que pese a que por fuera parece una cosa, se declama una cosa, se dice una cosa, sin embargo, es en los hechos. Como cuando decimos, ¿no? Yo creo que Jesús está en la Eucaristía, y sin embargo entramos a la iglesia sin hacer la genuflexión, sin reconocer que Él está ahí, sin visitarlo, sin hacer silencio, mal vestido. Es como que, sí, repito un cuentito, pero en los hechos no pasa nada, ¿no? Entonces, es un modo, la apostasía de la que habla el catecismo es un modo de, hay un modo implícito de seguirlo, ¿no? O sea, no es cuestión de solamente declamarlo. Como aquel que vive a contramano y sin importarle la fe que profesa. Eso significa justamente el hecho de que uno sea parte de la apostasía implícita. Esta apostasía implícita puede ser sutil, lenta, casi imperceptible para quien no tiene y no desea tener vida interior y fidelidad al Señor. Ustedes saben, hay un cuento que dice, digamos, una cosa real que podemos decir del campo, ¿no? Cuando ellos quieren dejar que matar una rana, dice, y la echan en agua hervida, la rana salta, o el sapo salta del agua hervida y se salva así. Pero si uno la pone en una olla con agua fresca y la empieza a calentar de a poco, de agua, y se va poniendo tibia, más calentita, se va adecuando hasta que el agua empieza a hervir y se termina muriendo el sapo, la rana. Entonces, ese también es un modo con el cual se nos puede meter esta apostasía. Nosotros o en las siguientes generaciones, creo que no hay generación que esté liberada de esta posibilidad, pero el catecismo se está refiriendo en concreto a aquella apostasía generalizada, global, que es parte de la impostura religiosa, ¿no? Y que es parte de aquello que sucederá previamente a la segunda venida del Señor. Esta apostasía podría concretarse también en cuestiones de índole natural, como en el abandono del respeto de toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la claudicación de la enseñanza de la familia, como sostenida por el matrimonio entre un hombre y una mujer, únicos con derecho para educar a los hijos, y la destrucción de la libertad religiosa al prohibir la libertad de expresión. Basta decir cuántas veces hoy nos cuesta decir que la vida, valen las dos vidas, ¿no? Por ejemplo, o las cuestiones incluso de índole de la sexualidad, con la homosexualidad, alguien que abre la boca, hay una inquisición, al modo como ellos vituperan a medieval, sin embargo una inquisición peor ahora contra la libertad de expresión que tanto se propugna hoy, ¿no? Entonces, eso en cuestiones, podemos decir, de índole natural, pero lo peor va a ser cuando sea esto en cuestiones de fe. Jesús está o no en la Eucaristía, hay que o no vivir en gracia de Dios, hay cuestiones que uno diría es resabido, pero hoy ya cada vez parece menos. Y eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Porque los ataques del mundo son constantes en la historia, pero los nuestros, el perder la fe de aquellos discípulos de Cristo, eso sería lo peor, ¿no? La impostura religiosa, el afán de vivir con la satisfacción de todos los bienes materiales y la solución de los problemas terrenales como meta de la felicidad, harían que abandonemos en los hechos la verdad y la fe. ¿Cuántas veces por comodidad, por adecuarnos a este mundo,
terminamos despreciando el matrimonio como sacramento. Y me da lo mismo el divorcio, 2 veces, 3 veces, 50 veces, dejar destruidos a los niños, las criaturas, los jóvenes. No importa, importa que yo la pase bien en esta tierra. Entonces, bueno, así Dios se tiene que, o Dios me justifica lo que yo hago, o yo dejo a Dios. Bueno, lo peor que puede pasar es que nosotros nos postremos ante un mundo que piensa así, que la iglesia se postre ante algo, ante un mundo que la quiere claudicada, que no promueva la verdad. Entonces, eso sería lo peor. Y a veces, ojo, le tenemos más miedo al mundo que amor a la verdad. Entonces, en este mundo hay 2 actitudes posibles: inmanencia o trascendencia, permanecer en las cosas materiales o ir más allá de ellas. Son los 2 caminos de nuestra vida, las 2 elecciones del corazón nuestro. Las revoluciones culturales en la historia buscan que lo trascendente quede en lo inmanente. Toda la historia es esa pugna entre aquello que me hace trascender a mí mismo hacia Dios, o aquello que busca que nos quedemos en las cosas, en este mundo, y encontremos una felicidad en esta tierra. Eso es lo que ya hablaba San Agustín, ¿no? De las 2 ciudades en este mundo. En la vida católica, pese a sostener la apariencia de piedad y los sacramentos, sin embargo se puede estar imbuidos de este espíritu de atracción y adoración a la inmanencia. Es una apostasía pese a la profesión exterior de la fe. Es una adoración de la inmanencia. San Agustín escribió que no todos los que están en la iglesia pertenecen a la ciudad de Dios. El santo habla en el libro titulado La ciudad de Dios, que 2 amores edifican 2 ciudades: el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo y el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Ambas ciudades, que luchan por radicarse en el corazón del hombre, están mezcladas en el mundo. En este intento del demonio de imitar a Dios dando la felicidad al hombre, pero en este mundo le priva al hombre la felicidad eterna y verdadera. Además, el enemigo del hombre no se satisface solo con que el hombre adore al hombre divinizando su propia vida terrena, sino que quiere que le rinda culto, quiere que los hombres glorifiquen a Satanás. En definitiva, la apostasía de la verdad es, en definitiva, una doctrina del demonio que quiere la única verdad, que es ser adorado. En última instancia, sabemos que el relativismo actual, o la pugna contra la verdad, la trae el enemigo de Dios, ¿no? Que no quiere a Dios y nos quiere separar de Él. ¿Cómo la Divina Misericordia nos va a ayudar en esto? Cada uno de los elementos de la Divina Misericordia. En primer lugar, la confianza. Jesús, en vos confío, dice Señora Santa Faustina, que sepamos repetirlo como si fuera más que el aire. ¿Por qué? Porque de ese modo ponemos a Cristo en el centro, es confiar en Él. Confiar en Él. Que Jesucristo es la verdad. Y la confianza supone la fe, y la fe en la verdad. Tenemos que tener muy en claro eso. La confianza no es un sentimiento, yo confío en el Señor. La confianza significa, yo pongo mi fe en que Cristo es la verdad, que Él es la verdad. Y lo que no es Cristo, no me lleva a Cristo y me separa de Él, son cosas malas, despreciables de esta vida. No puedo permitir que nada me separe de Él. No tengo que dejar que nada me separe de Él. Porque Él es la verdad. Y hay que identificar, Cristo es la verdad. Jesús, en vos confío, Jesús, confío en tu verdad, en tu enseñanza. Y Cristo es con la iglesia, Cristo viene con la iglesia, es esposo de la iglesia. ¿Y la iglesia qué nos da? Yo lo repito y no me canso de decirlo, el catecismo de la Iglesia Católica, la enseñanza de los papas, la enseñanza de los santos. Si hay alguna enseñanza que te lo dice alguien, por más importancia que tenga dentro de la iglesia, y en algún modo contradice o se ve medio afuera de todo aquello que nos enseña el catecismo, los papas, la doctrina de siempre, de 2000 años, ustedes tienen que seguir la iglesia de Cristo, la iglesia del catecismo, la iglesia de 2000 años, la tradición que Cristo dejó a los apóstoles, que está en el catecismo de la Iglesia Católica. Ese es, podemos decir, yo confío en Jesús y confío en el catecismo. Punto. Muy sencillo. Las obras de misericordia. Pensemos en aquellas obras de misericordia que dicen enseñar al que no sabe, corregir el error. Hoy a veces con el nombre de la misericordia tenemos que tolerar la mentira, el error, el pecado, como obra de misericordia. O sea, tenés que ser misericordioso consintiendo que un amigo, un ser querido, un hijo, un nieto
una persona viva en el error o en el pecado, vos no podés decir nada porque sos antimisericordioso. Bueno, nosotros venimos difundiendo la Divina Misericordia hace tantos años, nos dedicamos a esto, amamos esto, y la misericordia que se encuentra en el diario de Santa Faustina, todo lo que es la devoción a la Divina Misericordia, es la misma misericordia de la Sagrada Escritura, del Catecismo, que no es esta falsa misericordia que quiere hacer pasar como nada el pecado. La verdadera misericordia es la paciencia y el amor, sí, al pecador, pero también es el buscar la conversión, el bien espiritual, el enseñar al que no sabe, corregir al que yerra y proponer siempre la verdad que es Cristo. Y esa es la verdadera obra de misericordia. Así lleguen tiempos, y podríamos estar iniciándolos o estar en ellos, en los que se desprecie esto. Por eso las obras de misericordia, como nos la enseña Jesús misericordioso, significa no tener miedo a enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, llevar la verdad, predicar la verdad. Así seamos incomprendidos, no queridos, rechazados, no importa. Es la obra de misericordia, es lo que me pide Jesús. Que los demás hagan lo que quieran. Yo tengo que hacer lo que me pide Jesucristo, que Él es la verdad. Entonces, las obras de misericordia nunca podemos desgajarlas de la verdad. Ojo con eso, porque mucho se dice y se atentan, y hay tanta fragilidad y división entre nosotros, hermanos católicos, con esa noción errónea de misericordia, que supone una no conversión del pecado, sino como una especie de dejarlo a estar en el pecado, porque eso es misericordia. Esa no es la misericordia de la Divina Misericordia, no es la misericordia del Evangelio, no es la misericordia de la Iglesia, del Catecismo, ¿no? La imagen de Jesús misericordioso. Esta imagen nos lleva a tener una vinculación muy personal con Cristo. En definitiva, la apostasía es apostatar de Él. La apostasía de la verdad, que nos dice el Catecismo, es apostatar de Él. La verdad es una persona. No es solamente una doctrina, es una persona. Amable, querible, bondadosa, hermosa, maravillosa. Si uno aprende a tener esa vinculación con Cristo por medio de la imagen, en tu casa, en tu iglesia, en tu grupo, a veces recordando a Jesús de la Eucaristía, que por ahí muchas provincias, muchos lugares todavía no tienen acceso ni a la Eucaristía, pero la imagen nos hace de algún modo presente su presencia amorosa, que se entable frente a esta imagen, que nos habla de cómo Él quiere estar con nosotros, esa vinculación con Cristo, porque si hay una vinculación con Cristo, que es camino, verdad y vida, será difícil entonces apostatar de Él, porque nos iremos dando cuenta que el error no es de Él. Y el que está cerca del corazón de Cristo irá intuyendo cuando me estén diciendo o enseñando cosas que no tengan que ver con la fe de Cristo, que es la fe del catecismo, ¿no? Entonces, es muy importante. Él es el Rey. Y así la doctrina que me enseña la Iglesia, que es católica, me moleste, yo sé que Él es el Rey, Él tiene la última palabra, Él sabe más, Él es mi Padre. Y haré un esfuerzo de ser humilde y aceptar la doctrina. Pero cuando me quieren imponer algo que no es fe católica, tengo que permanecer fiel a Cristo y no al respeto humano, no porque lo hacen muchos, no porque lo hacen todos, no porque lo dijo fulano de tal. La enseñanza de fe de la Iglesia de siempre. La fiesta de la Divina Misericordia. Buscar la gracia de la fiesta es buscar la verdad, es buscarlo a Él. La gracia de la fiesta, que significa el perdón total de las culpas y de las penas, como le dice Jesús a Santa Faustina, implica un esfuerzo este año como nunca, como nunca. Muchos católicos han tenido que hacer un esfuerzo extraordinario, increíble. Nos han llegado los testimonios para salir y encontrar un buen pastor que los confiese y les dé la Santa Comunión, para recibir la gracia de ese día, que se recibe ese día y no otro día, como se lo dice Jesús a Santa Faustina. Muchos habrán puesto todo de sí, absolutamente todo de sí, no se habrán conformado con el quédate en casa, habrán dado todo de sí como lo han dado saliendo para la farmacia, al banco, al negocio, al buscar comida. Lo dieron todo de sí por esta gracia, ¿no? Y el Señor será mucho más generoso siempre. Pero este año hemos comprobado cómo esta gracia se ha hecho muy difícil. A contramano desde el año 2000, donde venía todo fácil. En el año 2020 pasará la historia como aquel año
en el que la gracia de la fiesta, de repente se nos cerraron las iglesias. ¿Qué pasará después? Lo ponemos en la mano de la providencia de Dios, pero sepamos que buscando la gracia de la fiesta con todo nuestro corazón, si la buscamos, ese es el modo con el que el Señor nos va a mover para que no caigamos nunca en la apostasía, porque buscaremos las cosas de Dios. La coronilla de la misericordia es verdadero sostén de nuestras convicciones. El que lo reza con el corazón a la coronilla, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, ¿no? Cada palabra de esta oración divina, dada por Dios a nosotros, es un sostenernos en nuestras convicciones católicas más profundas. Entonces, si eso lo hacemos con el corazón, eso va moldeando el corazón, va moldeando nuestra fe, afirmándola. Entonces es como una especie de antitetánica, ¿no? Como una especie de resguardo, reafirmación de nuestra fe contra los errores o contra esta apostasía explícita o implícita que sutilmente se puede ir deslizando en nuestra sociedad, en nuestros fieles, en nuestra fe. La hora de la misericordia. Bueno, si realmente vivimos la hora de la misericordia acompañando a Cristo en su más dolorosa pasión, será el momento de no apostatar, porque es el momento de estar con Él. En ese momento apostataron todos. Miren, Pedro lo negó 3 veces. Hizo 3 apostasías. Pedro, que estaba con él en el huerto. Los demás lo dejaron. Solo la Virgen, San Juan. Bueno, en la hora de la misericordia, el momento de nosotros decir eso que decimos tanto, yo te acompañaría, Señor. Bueno, veamos si lo acompañamos. Porque si lo acompañamos, podemos decir que no lo abandonamos, que no apostatamos, ¿no? Las 3 de la tarde es un horario precioso para mostrar que no lo queremos abandonar al Señor. Y el que se acostumbra a eso no lo abandonará. Y por último, la difusión de la Divina Misericordia. Y ahí hay que comprender que el apostolado, la difusión de la Divina Misericordia es una difusión de la verdad. Difundir la verdad de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, en cuanto a los sacramentos, la necesidad de la gracia, de cumplir los mandamientos, de vivir en gracia de Dios, confesarnos, recibir la Eucaristía, de vivir estas prácticas devocionales, la imagen, la fiesta, la coronilla. Entonces el apostolado de la Divina Misericordia es un apostolado de la verdad. Sosteniéndonos en este tipo de apostolado, predicando la verdad y no una falsa misericordia que hace dormir en el error y en el pecado a los demás, sino que el apostolado de la misericordia es llevar a la conversión, al arrepentimiento de los pecados para la salvación del alma y para la paz de las almas, de las personas, los seres humanos, que necesitan no que les digan que está bien su pecado, sino que salgan del pecado para que sientan paz, para que sean liberados, para su propio bien y salvación eterna. Queridos hermanos, esto es una aproximación de cómo la Divina Misericordia nos ayudará en esta apostasía actual o la que venga, a llevar adelante, a sostenernos fieles junto a Cristo y a la Iglesia de Cristo. Queridos hermanos, una alegría compartir con todos ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío.